Hola con todos, yo soy Daniel Y yo soy Alegría. y esto es Crazy Politics, un canal de política pensado para niños y adolescentes. Y el día de hoy vamos a cumplir con algo que habíamos prometido hace algún tiempo. El Imperio Otomano. Así es. Como ustedes saben, ya hablamos del Imperio Romano y teníamos un pendiente que era el Imperio Turco-Otomano. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y por supuesto, en nuestra sección Datos Curiosos alrededor del mundo, vamos también a topar un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la Catedral de Santa Sofía en Constantinopla, Estambul. Bueno, ya vamos a ver qué quiere Constantinopla, Estambul, ya vamos a hablar de eso, pero sobre una catedral muy importante en la historia y que está muy relacionada con el pasado otomano y la actualidad. Así que mostremos las banderas y empecemos con este video. Adelante, vamos. ¿Qué país es esta bandera? Te lo diremos al final de este episodio. Bueno, amiguitos, ahora vamos a conversar de uno de los grandes imperios de la historia. El Imperio Otomano. Y para comprender de dónde vienen los turcos otomanos, vamos a recurrir a nuestro amigo, El lobo. que ustedes ya lo conocen muy bien. Los pueblos turcos se originaron en el Asia Central, en esta región de aquí, donde está viendo Alegría. Y por presión de los pueblos mongoles fueron moviéndose, hasta llegar a esta región que con el tiempo se va a conocer como el Turquestán. Y algunos de estos pueblos fueron bajando en los siglos VIII, IX, X y entraron en contacto con la cultura dominante en el Medio Oriente, el Imperio Árabe, que había expandido con éxito la religión que llamamos el Islam, la religión musulmana. Y esos pueblos turcos que fueron bajando entraron al servicio de los califas de Bagdad como qué? Como mercenarios. Los mercenarios son soldados pagados. Cuando ellos ya se volvieron mercenarios, ellos poco a poco empezaron a ir tomando el control. Y así empieza este histórico imperio. En efecto, estos mercenarios al servicio del califa y de otros señores árabes empezaron a ver que podían aprovechar la circunstancia, eran grandes guerreros y comenzaron a tomar el poder. Y así surgieron los reyes y sultanes turcos que se van a transformar en grandes guerreros que no solamente se enfrentaban contra los enemigos del mundo musulmán, sino también entre ellos. Y vamos a acercarnos un poco más otra vez. Aquí podemos ver en este mapa esta península que se llama Asia Menor. Y en esta península está el país que hoy llamamos Turquía. No es una coincidencia. En esta región, a mediados del siglo XIII, una pequeña región empieza a estar en control de los que van a ser los otomanos, aprovechando la debilidad del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Yo creo que tenemos que hablar algún momento del Imperio Bizantino, Alegría. Sí. Es otro gran imperio. Y así es como en esta región, en la mitad de esta península, a mediados del siglo XIII va a aparecer un caudillo. ¿Cómo se llamaba este caudillo? Él se llamaba Osman. Y luego sus descendientes son los que van a dirigir este gran imperio. Perfecto, los descendientes de Osman van a poco a poco ir expandiendo el territorio, conquistando los alrededores, no solo al imperio bizantino, sino también a sus vecinos musulmanes. Y ese imperio va a seguir creciendo. Van a incluso llegar a Europa. En su momento de mayor expansión, van a llegar hasta casi el corazón de Europa. En este mapa, que está sobre la cabeza de Alegría, podemos observar al Imperio Otomano en su máxima extensión, ocupando todo el sureste de Europa,
llegando casi hasta el centro de Europa, el Medio Oriente y desde Egipto casi toda la costa norte de África. Wow, esa expansión. Una enorme expansión. En efecto, llegaron a ser muy poderosos y a ser un gran peligro para la cristiandad occidental. En el año de 1453 tomaron la capital del Imperio Bizantino, la ciudad de Constantinopla, que pasó a ser conocida como Estambul. que es el nombre con el que lo conocemos hasta ahora. Y una de las grandes, digamos, de las características de este formidable ejército es que contaba con unas tropas de élite. Estas tropas de élite eran los genízaros. Ellos eran niños, normalmente cristianos, que eran llevados de su familia para volverse grandes guerreros Al servicio del sultán. al servicio. Como dice Alegría, los separaban de sus familias y eran entrenados para eso. Los genízaros se volvieron de soldados muy, muy temidos por los enemigos de los turcos. El imperio turco otomano fue muy grande y permitió una conexión entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, porque en un primer momento hubo mucha tolerancia hacia esas comunidades. Y por eso también ahorita, hasta ahora, esas religiones no se han perdido, porque este imperio, cuando fue conquistando, las personas o los grupos de personas a los que conquistaban no necesariamente tenían que volverse musulmanes, sino podían seguir respetando su religión. Entonces obviamente es algo muy bueno, porque para que no se pierdan estas religiones, el cristianismo, El judaísmo, ¿sí? muchas religiones. Especialmente en el sureste de Europa, el cristianismo pervivió y eso ha hecho que países como Bulgaria, Rumania, Serbia, Grecia mantengan todavía pues la fe cristiana. Y comunidades judías muy importantes en Estambul, en Salónica, siguieron existiendo con mucha fuerza. Entonces, una de sus principales características en su mejor momento fue esa tolerancia. Sin embargo, cuando el imperio estaba llegando a su fin a principios del siglo XX, debido al fuerte nacionalismo que en ese momento se estaba dando en muchos lugares del mundo, esa tolerancia perdió Empezó espacio. a desaparecer. Y Y esto es algo medio triste, ¿no? Para esas personas para las personas que no eran musulmanes, obviamente. como dice Alegría, en O sea, efecto, no es lindo que no. hubo minorías que comenzaron a pasar mal y antes no lo habían hecho. Por ejemplo, los armenios. Y esto es muy triste, el primer genocidio, o sea, muerte en masa, asesinato en masa, el primer genocidio del siglo XX fue el genocidio armenio, orquestado por algunos miembros del gobierno turco. Y algunas de esas cosas lastimosamente perviven hasta ahora, porque en el seno de la actual República Turca hay todavía pues un gran problema con aceptar una minoría, a la minoría de los kurdos. Pero nos dejan esa lección de un momento de esplendor, de tolerancia, de comercio, de mucha cultura. El imperio turco otomano desapareció en el año de 1922. Así es. Poco después de la Primera Guerra Mundial, el imperio se desmoronó y aparece la República Turca, que es la actual Turquía, que ya la observamos y que es lo que queda pues de ese pasado imperial. Y Alegría, creo que tenemos algo más que decir sobre ellos, pero no sé si lo hagamos en esta sección. Les contaremos más en nuestra sección Datos Curiosos alrededor del mundo. Pues vamos para allá. Para terminar, tenemos que aprender que este fue un imperio muy grande, muy importante, que hizo un gran marco en la historia, porque también este imperio obviamente fue el que acabó de conquistar lo que quedaba del Imperio Romano De Oriente. Así que es un imperio muy importante. Mira, lo que tú dices ahora, Alegría,
Dije, Aurelia. Lo que tú acabas de decir es muy, muy importante, porque el año de 1453, cuando cae el imperio, la ciudad de Constantinopla, es considerada por muchos historiadores como el fin de la Edad Media y el inicio de la modernidad. Entonces, los turcos tienen pues una enorme importancia en la historia del mundo y en el mundo como lo conocemos ahora. Entonces, bueno, ahora sí. Vamos a datos curiosos alrededor del mundo. Entonces, bienvenidos a la sección Datos Curiosos alrededor del mundo. La bandera del día de hoy es la bandera de Turquía, que sale aquí. En efecto, hemos escogido una bandera relacionada con El tema del día de hoy. Y bueno, si lo adivinaron muy bien. Y si no, ya saben, la bandera. Una nueva bandera. Una nueva bandera. Ahora sí, empezando con el tema del día de hoy, es la Catedral de Santa Sofía. Que seguramente la pudieron observar antes, al inicio de esta sección. Exacto. Acabamos de poner aquí, bueno, antes de este video, la foto de la catedral. Y ahora sí, hablemos de la historia de esta catedral. Cuéntame un poco de eso, Alegría. La catedral de Santa Sofía fue construida en el siglo VI por el emperador Justiniano I del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Bizantino. Esta fue una catedral cristiana que luego en el tiempo iba a ser conquistada por el Imperio Turco Otomano y convertida en una mezquita musulmana. Una mezquita es un templo musulmán. Es como el equivalente a nuestras iglesias, pero en el mundo de los musulmanes. La Catedral de Santa Sofía Alegría fue uno de los más importantes edificios del mundo cristiano en la Edad Media y a lo largo de la historia realmente. Pero como ya vimos en la sección anterior, en 1453, los turcos otomanos conquistaron Constantinopla. La ciudad cambió de nombre y Santa Sofía se transformó en una mezquita. Y también vimos que en 1922 desaparece el Imperio Turco. ¿Y qué pasó con Turquía? Y esta mezquita se convierte en un museo. ¿Por qué? Porque, bueno, para los cristianos y para que todas las religiones no tengan problemas, la convirtieron en un museo. Entonces era un museo al que podían ir los cristianos, podían ir los musulmanes, podían ir cualquier persona. Y era un museo obviamente muy bonito. Pensemos en esto. Se transformó lo que quedaba del Imperio Turco Otomano, se transforma en la República de Turquía y su primer presidente de esta nueva república comprendió que el valor de este edificio iba más allá de solo los musulmanes, sino que era importante en esta unión de culturas, ¿no? Y eso permitió que muchos podamos admirar la hermosura del edificio, su pasado cristiano y también su historia musulmana. Pero ¿eso sigue siendo así? No. Esta es una noticia bastante reciente. En el 1 de agosto del 2020, este museo volvió a ser una mezquita. Y bueno, hay personas que no están de acuerdo con esta decisión. Esta decisión fue tomada por el actual presidente de Turquía. Bueno, lo que queremos saber es si ustedes están de acuerdo o no. ¿Qué piensan de esto? Porque en efecto, por una decisión del presidente actual, ahora nuevamente es una mezquita. Y aunque eso puede favorecer a los sectores más conservadores de Turquía, muchos países con tradición cristiana que veían en Santa Sofía de alguna manera ese símbolo de su fe, como es el caso de Rusia, de Grecia, pues han presentado quejas y también organismos culturales internacionales. ¿Qué es lo que nos depara el futuro? No sabemos. Puede que vuelva a ser museo, puede que se quede así, no sabemos. Lo que yo creo, Alegría, es que Santa Sofía de alguna manera representa lo mejor de esa unión
¿no? Entre Oriente y Occidente, Europa y Asia, del cristianismo y el Islam. Es un buen símbolo de lo que podría ser un mundo más tolerante. Quizás la historia de este monumento nos sirva para reflexionar en un mundo mejor. Sí. Bueno, amiguitos. Ajá, gracias por ver Crazy Politics. Los vemos en nuestra siguiente lectura. Y No se olviden de darle like, suscríbanse y compartan. si les ha gustado, no se olviden que pueden escribirnos, bueno, a mi Facebook, como ya les he dicho antes. Como es un canal de niños en YouTube, pues tiene restricción de los comentarios, pero pueden dejarnos sus comentarios en el Facebook y esas ideas que ustedes nos vayan dando nos pueden servir para nuevos videos más adelante. Sí. No se olviden que siempre tomamos sus recomendaciones. Este video fue una recomendación que nos dieron en nuestro live. Y no se preocupen que cualquier recomendación que nos den o cualquier idea, nosotros la vamos a tomar en cuenta. Así que, dicho esto, hasta la próxima. Chao. Chao.